Listo. Entonces, introducción. Bueno, la inspección de bridas y accesorios utilizados en la construcción, mantenimiento y facilidad de procesos y sistemas de transporte de hidrocarburos permite que los componentes cumplan con los requerimientos de ingeniería y con los estándares ASME y ASTM aplicables a, a todo lo que son instalaciones en servicio, plantas de generación, plantas de producción de hidrocarburos, refinerías, gasoductos, plantas de gas, industria de producción de alimentos. Entonces, existen una serie de requerimientos muy particulares a la inspección de accesorios. Y el tema es que la inspección de accesorios cubre una gama de estándares bastante amplia que hace que el tema no sea tan simple. Pareciera que fuera bastante sencillo el tema de inspección de accesorios, pero incluye, digamos, la revisión cruzada entre varios estándares. Y parte del ejercicio que vamos a hacer hoy y mañana va a ser eso. Vamos a poder identificar cuáles son los estándares de fabricación que nos permiten evaluar estos accesorios y estos equipos y vamos a revisar eh, requerimientos generales de la inspección y los requerimientos donde por experiencia identificamos que existen más problemas, ¿vale? Lo importante de todo esto es poder identificar y poder abordar a qué puntos le podamos dar mayor relevancia y con eso nosotros podemos eh, optimizar los trabajos de inspección y enfocarnos en aquellas cosas donde principalmente presentamos o se presentan problemas en el proceso de la inspección de estos equipos. Entonces nosotros vemos que existen requerimientos de conformidad, trazabilidad y liberación que deben ser evaluados en estos procesos, ¿vale? Entonces continuamos acá. Bueno, aspectos principales de la inspección. Entonces nosotros tenemos requerimientos de revisión de ingeniería. Nosotros tenemos que tener un fabricante que esté aprobado. Existen eh, operadoras o plantas o clientes finales que establecen un vendor list, o sea, establecen un listado de proveedores o de fabricantes de tubería de accesorios a los cuales se les puede comprar la tubería, las bridas, los codos, las telas, reducciones, los accesorios tipo doble, pero eso no se da en todos los casos, ¿sí? Ni todos los clientes tienen esta política de tener un listado de proveedores aprobado para esa finalidad. Entonces, en esos casos, eh, si no existen brand list por parte del cliente, nosotros tenemos que ser un poquito más minuciosos en los procesos de inspección. ¿Por qué? Porque normalmente cuando no existe este listado de proveedores aprobados, pues las empresas que venden este tipo de accesorios compiten por precio. Y cuando compiten por precio, pues digamos, menor precio, muy seguramente va a estar ligado a menor calidad, ¿vale? Entonces, eso es muy importante verificarlo. Y si para el cliente le es más económico, pues obviamente ellos eh, van a sacrificar de pronto varios temas de calidad por disminuir el tema de los costos. Sin embargo, a la hora de cumplir requerimientos o a la hora de que una parte o un tercero vaya a revisar estos equipos, pues les van a pedir todos los requerimientos que establecen los códigos aplicables. Entonces, ahí es donde se presentan problemas porque se generan muchos reprocesos en el tema de inspección, ¿vale? Digamos, la inspección de estos tipos de accesorios, pues sí, que incluye en gran manera, pues la revisión documental. Nosotros tenemos que aprender a revisar todo lo que son MTRs y debemos aprender a revisar, digamos, poder identificar cuáles son los requerimientos que nos establecen, sobre todo en este caso los estándares ASTM para la inspección de ese tipo de accesorios. ¿Listo? Mm, Identificación y trazabilidad. Resulta y pasa que el marcado o en el marcado de las bridas, de los eh, codos y digamos en todos esos accesorios, nosotros podemos identificar primero si
el accesorio ha sido adulterado, ¿no? Porque normalmente cuando se presentan adulteraciones en los materiales, la marcación muchas veces no cumple todos los requerimientos de identificación que establecen, en este caso, los estándares ASME. Pueden ser ASME B169, ASME B165, ASME B1647, ASME B1611, ¿vale? Entonces es muy importante identificar los requerimientos de identificación. Inspección dimensional, pues es un componente que hace parte de la verificación que nosotros hacemos en campo. Nosotros tenemos que eh, comparar, digamos, eh, las dimensiones de los accesorios, ¿sí? Contra las tolerancias y requerimientos dimensionales que nos establecen los estándares de fabricación. Eso es bastante sencillo. Verificación de materiales. Nosotros hacemos una verificación, obviamente, del material, verificamos temas de composición química, hacemos una inspección visual del material y por último se emiten pues, los registros de liberación asociados a estos materiales. Vamos a ver hoy algo muy importante que vi, digamos, en todo este proceso o en las preguntas que se han generado propiamente en el chat y están asociadas a los requerimientos de o a los roles del inspector o representante del cliente. Y me voy a tener en este punto porque es muy importante, digamos, que las personas, que ustedes entiendan la función que desarrollan los inspectores del cliente, ¿vale? Entonces, el inspector o representante del cliente es el profesional designado directamente por el cliente o por una agencia de inspección que lo represente, responsable de verificar y documentar que los materiales, equipos y procesos asociados al suministro cumplan con los requisitos contractuales, técnicos, normativos y de calidad establecidos. Entonces, el inspector o la agencia de inspección es ese ente encargado de asegurar que todo lo que estableció el cliente en la orden de compra se cumpla, se cumpla. Entonces, ¿él qué debe hacer? ¿Cuáles son las funciones de ese inspector? Él debe verificar el cumplimiento, él debe verificar que los materiales, equipos y procesos cumplan con los requisitos definidos en la orden de compra, especificaciones, planos, códigos, estándares y demás documentos aplicables. Él debe presenciar y revisar actividades, debe verificar o revisar las actividades de ensayos definidos en el plan de inspección y pruebas y registros de los resultados obtenidos. Esto es muy aplicable cuando las inspecciones se hacen en fábrica, ¿sí? Entonces, y las inspecciones muchas veces, eh, clientes, digamos, cuando tienen que hacer compras muy importantes de sistemas de tubería o de un volumen de materiales bastante grande, solicitan a agencias de inspección o a compañías de inspección que realicen el acompañamiento de inspección en fábrica. Ese acompañamiento de inspección en fábrica, digamos, en ese acompañamiento se establecen una serie de puntos de inspección que se deben verificar y chequear en la medida que se vayan ejecutando, ¿vale? Identificar y verificar la trazabilidad. Obviamente, digamos, no todos los accesorios se encuentran en un producto terminado. Varios de esos accesorios pues, requieren algún tipo de conformado y esa condición y verificar desde la colada, ¿sí? Hasta el conformado final del componente o accesorio, pues, digamos, son actividades que nosotros debemos asegurar como inspectores, ¿vale? La revisión y documentación, identificar y reportar desviaciones y gestionar con el cliente, informar al cliente y gestionar mediante mecanismos definidos cualquier desviación, concesión o modificación requerida. Entonces, resulta y pasa que muchas veces el proveedor del material, digamos, no cumple todos los requerimientos establecidos en la orden de compra, pero el material puede ser aplicable a los requerimientos de construcción establecidos, digamos, en la ingeniería. ¿Qué se hace frente a eso? Se genera, digamos, como una comunicación directamente con el cliente en la que él evalúe, no se evalúe solamente por parte del inspector, el cliente es el responsable de la decisión final sobre los cambios que se establezcan en el proceso de inspección y los cambios que se generen sobre los materiales. Entonces,
Si el cliente autoriza un cambio contra los requerimientos inicialmente establecidos en la orden de compra, digamos, el inspector podrá liberar los materiales bajo esa consideración, ¿vale? ¿Cuáles son las competencias del inspector? Entonces resulta y pasa que el inspector debe ser una persona bastante competente para la labor que vaya a desarrollar. Y es muy importante que nosotros, ¿sí? Que trabajamos, digamos, desde el cliente o desde un contratista o desde un proveedor de materiales, asegurar que las personas que estén encargadas de los requerimientos de inspección, pues tengan las competencias para poderlo hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando la persona no sabe qué es lo que tiene que ir a revisar, pues muy probablemente se van a cometer errores en los procesos de inspección. Y hay algo que digamos, en lo que pienso y normalmente, digamos, medito cuando se generan problemas. Una inspección no generará problemas hacia la agencia de inspección o hacia el inspector mientras no pase algo, ¿sí? En el momento que pasa algo en campo o en el momento que hay reprocesos operativos en campo y están asociadas a un tema de materiales o que se generan desviaciones o adulteraciones del material y el inspector pasó por algo la identificación, todo el mundo va a decir, ese material estaba liberado, ese material ya me lo habían aceptado, el inspector estuvo en planta, lo revisó, no dijo nada. Entonces, todo el peso de la inspección y todo el peso a veces de la conformidad del material, muchas veces buscan decantar a la persona que hizo la inspección. Sin embargo, la responsabilidad final que los materiales cumplan los requerimientos de construcción es de la compañía o del contratista que está suministrando ese material, ¿sí? Sin embargo, sin embargo, existe una responsabilidad inherente al personal que hace el proceso de inspección. Y esa responsabilidad inherente pues hace que él deba tener unas competencias necesarias para asegurar la inspección. Si no conoce un tema, pues se apoye con los demás miembros de la agencia de inspección, preguntando, indagando qué debe hacer frente a alguna duda, ¿vale? Entonces, continuamos. Entonces, ¿qué son esos documentos de requerimientos de entrada? Volvemos a un punto que habíamos tocado en alguna ocasión, ¿sí? Que nosotros debemos pedirle a nuestro cliente cuando vamos a hacer una inspección. Entonces, nosotros tenemos que tener la orden de compra, nosotros tenemos que tener el datasheet en el caso de equipos, nosotros tenemos que tener las especificaciones técnicas del cliente, la ingeniería del equipo, los códigos de diseño, construcción aplicables a los materiales que nosotros vamos a evaluar, los estándares de inspección aplicables, los planos, bueno, en este caso planos realizados por el contratista. En los casos que aplique, debemos contar con esa información. El plan de inspección y pruebas que se va a verificar y los procedimientos internos del proveedor. ¿Por qué? Porque, digamos, nosotros deberíamos buscar que todos los proveedores de materiales, ¿sí? Generaran un proceso de inspección primaria antes de entregar ese material a un contratista. Es decir, que las compañías que venden materiales, ya sea Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, México, Canadá, Argentina, Chile, ¿sí? En cualquiera, la persona encargada del material, ¿sí? Una vez lo importa y llega ese material a sus instalaciones o llega a los puertos donde el material, digamos, es descargado, esa persona es responsable de verificar que ese material cumpla los requerimientos establecidos por los estándares de fabricación. ¿Por qué? Porque cuando eso no se hace, primero, el proveedor está cayendo o está cayendo en la confianza o la sobreconfianza de, eh, de digamos,
no verifica el cumplimiento de los requerimientos. Entonces, él no está observando las desviaciones, los problemas que pueda tener con ese material, si los certificados de material, del material que él va a suministrar a un tercero, cumplen o no cumplen. Entonces, nosotros deberíamos buscar, y con algunos clientes, algunos puntos que nosotros hemos implementado es asegurar que el mismo proveedor genere un proceso de inspección y que él mismo pueda filtrar, digamos, si los materiales cumplen o no. Una vez él ha desarrollado esa tarea, nosotros pasamos a hacer el proceso de inspección, ¿vale? Y en algunos casos ellos logran filtrar muchas cosas que inicialmente no habían identificado. La orden de compra, ¿por qué es tan importante la orden de compra? La orden de compra se refiere al documento emitido por el cliente donde se indica la cantidad, descripción de los materiales a ser suministrados. Puede ser una nota de entrega, contrato u otro documento similar que incluye la referencia de especificaciones técnicas y estándares o normas aplicables, términos de despacho y demás información necesaria para precisar las condiciones aplicables al suministro. ¿Sí? En la orden de compra se deberían establecer todos estos requerimientos y puntos de verificación. Listo. ¿Qué incluyen? Bueno, entonces, parte de la información que nosotros ya hemos visto, especificaciones, todos los requerimientos, eh, se debe especificar muchas veces hacia el inspector, y eso lo hablo hacia ustedes que están, digamos, aprendiendo esto o estos requerimientos de inspección. Pues debemos saber el equipo donde se va a inspeccionar, el lugar, fecha de la inspección, debemos tener órdenes de compra y tenemos que conocer el paquete completo de la orden de compra, ¿vale? ¿Por qué se los digo? Porque las órdenes de compra muchas veces son emitidas por compañías o personas que son, que hacen parte de la parte comercial de las operadoras. Entonces, muchas veces ellos no identifican todos los requerimientos. ¿Y dónde están todos los requerimientos? En el paquete de la orden de compra, que incluye las especificaciones técnicas, ¿vale? Entonces, vamos a continuar acá. Requerimientos de inspección de accesorios, bridas, costes y reducciones. Listo, entonces vamos a hacer tipos de accesorios. Resulta y pasa que nosotros en este caso podemos tener, cuando hablamos de accesorios de tubería, normalmente nosotros mencionamos accesorios y bridas, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos bridas, nosotros tenemos codos, nosotros tenemos reducciones, nosotros tenemos test, nosotros tenemos accesorios integralmente reforzados. Esos materiales tienen unos estándares de fabricación asociados, que son los que están acá al final, ¿sí? Y tienen unas condiciones particulares. Entonces, las bridas, existen bridas, digamos, existen diferentes tipos de bridas, no existe un solo tipo de bridas, sino existen diferentes. Bridas de cuello, que son las bridas welding net, bridas ciegas, bridas socket weld, bridas slip-on, bridas de extremo roscado, ¿sí? En el caso de codos, nosotros podemos tener codos de 45, 90, 180 grados de radio largo, de radio corto, ¿sí? En las reducciones nosotros podemos tener reducciones excéntricas, concéntricas. En el caso de las TES, pues nosotros podemos tener TES de derivaciones del mismo diámetro o TES reductoras, ¿sí? Y en los accesorios integralmente reforzados, nosotros podemos tener weldolets, threadolets, socolets, elbolets, latrolets, ¿sí? Y cada uno de esos, de esos accesorios o bridas tiene unos requerimientos particulares de inspección. ¿Listo? Que están consignados en estos estándares que les estoy mencionando a continuación. Pero allí se establecen los requerimientos dimensionales de algunas pruebas, pero otros requerimientos están establecidos en normas ASTM que están asociados a la construcción del elemento como tal, ¿vale? Entonces, sigamos. Dentro de los accesorios, ¿sí? Entonces, nosotros podemos encontrar que
los accesorios pueden ser, se pueden clasificar de acuerdo al tipo de unión. Entonces nosotros podemos tener codos que son roscados o soldados, ¿sí? Y el tipo de soldadura, pues puede ser una junta tope o puede ser socket weld. Entonces vamos a revisar este punto. Dentro de los accesorios roscados, nosotros podemos tener codos, cruces, acoples, uniones y accesorios forjados roscados. Algunos OLEDs pueden tener salida roscada como los treadlets y los estándares de fabricación de esos componentes roscados pueden estar dados en ASME B1611, ASME B165 y en la MSS SP-97, ¿vale? Accesorios Socketwell. Entonces, en estos casos, en estos accesorios son aquellos donde la tubería se inserta en el alojamiento socket, ¿sí? Del accesorio y se realiza una soldadura de filete exterior común en tuberías de pequeño diámetro y servicios donde se requiere mayor integridad que una conexión roscada, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos tener acá? Igualmente podemos tener codos, Ts, acoples, cruces, sockets para derivaciones, también existen bridas, socketwell, ¿vale? Y los estándares aplicables en este caso son ASME B1611, ASME B165 y la MSSP SP97. Vamos a tener accesorios de extremo soldado en juntas a tope. ¿Cuáles son? Las Ts, codos, reducciones, bridas, ¿sí? Y en este caso, pues el código que tenemos acá, mira que ya es diferente. Veníamos de códigos ASME B169, 11, ahora vamos a tener el ASME B169. En el caso de bridas, ASME B165, ASME B1625, la MSCP, CP97. Y para el tema de bridas, pues son uniones desmontables mediante dos bridas o elementos de fijación y normalmente una junta que se une, digamos, a través de un empaque, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener bridas, welding net, eh, slip-on, socket weld, lat joint, bridas ciegas, ¿sí? Y los requerimientos de inspección y de fabricación normalmente están en ASME B165 y en ASME B1647, ¿sí? Entonces esto es muy importante, si quieres tómenle un pantallazo, digamos, a las personas que de pronto quieran tomarle un pantallazo para que ustedes lo guarden y lo puedan tener, ¿vale? Este cuadrito igualmente en algún momento se los compartiré a través del grupo porque a veces es necesario saber dónde vamos a ir a buscar la información. ¿Listo? Bueno, entonces bridas. Las bridas son accesorios utilizados para realizar uniones desmontables entre tuberías, válvulas, recipientes, bombas y otros equipos. La unión normalmente se realiza mediante pernos, espárragos y una junta de sello, ¿sí? Entonces, tenemos estas bridas de cuello, que son las bridas welding net, tenemos bridas slip-on, ¿sí? Tenemos bridas socket weld, tenemos bridas roscadas, bridas tipo lat joint y bridas ciegas. Entonces, vamos a ver cada una de estas. La brida de cuello se utiliza para juntas a tope, recomendada para condiciones de presión, temperatura y refuerzos y esfuerzos elevados, ¿sí? Las bridas slip-on, la tubería se introduce dentro de la tubería y se realizan soldaduras de filete internamente y externamente, ¿sí? Bridas Socketwell. Téngala. Rafael, perdón, estás en silencio. Gracias, gracias, muy amable. Bridas Socketwell son utilizadas principalmente en diámetros pequeños y sistemas de alta presión. Bridas roscadas se utilizan, digamos, para uniones roscadas donde no se requiere o no se aplica soldadura. Bridas Lat Joint trabaja conjuntamente con el stud y facilita el desmontaje y alineación. Entonces, a veces son esas bridas que pues, se permiten girar para, digamos, en los procesos de unión. Y las bridas ciegas, pues son bridas que se colocan en los extremos
en los extremos de tubería, ¿no? Listo. Seguimos. Bueno, entonces existen dos estándares que aplican a los requerimientos de inspección de bridas, ¿no? Entonces está el ASME 165 que aplica a designaciones de clase de la clase 150 a 1500 en tamaños de bridas que van desde media pulgada hasta 24 pulgadas y para bridas de la clase 2500 que van desde media pulgada hasta 12 pulgadas. ¿Listo? Listo. Entonces, saludos de... Bueno, si tienen alguna pregunta y pueden acceder al chat, pues la escriben en el chat y con mucho gusto los ayudamos. Mira, Rafael, está en silencio. Acá me silenciaron nuevamente. Listo. ¿Me escuchan? Ok. Sí, Bien. señor. Ok, listo. Sigamos. Entonces, la designación de clase 150, 300, 400, 600, 900, 1500 y 2500 establece una serie de requerimientos donde existen unas relaciones presión-temperatura, ¿sí? Esa condición la vamos a visualizar ahorita en el estándar ASME 16.5. ¿Por qué? Porque es necesario que muchas veces nosotros, o muchas personas a veces tienen la confusión y piensan que una brida clase 150, la proyección máxima de diseño de esa brida es 150. Y no, no es así. Y en el caso de bridas 300, que la presión máxima de diseño de esa brida es 300, o en bridas clase 400, 600, 900, 1500 y 2500, ¿sí? Entonces, en esos casos, existe una relación temperatura-presión, ¿vale? Y vamos a revisar en este momento, voy a abrir el estándar ASME B165 para que puedan visualizar ese punto, ¿vale? Listo, entonces ya les comparto por acá. ASME B165, vamos a moverlo hacia acá. Existen, digamos, en ASME B165 existen unos requerimientos de presión versus temperatura y estos están dados en función de la clase de cada brida. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar acá en este sistema para que sea más fácil para todos. ¿Sí? Entonces, acá se clasifican, existen para este grupo de materiales, para este grupo de materiales, nosotros podemos ver que la presión máxima de diseño, y lo voy a dibujar acá. La presión máxima de diseño para sistemas que operan desde 0 hasta 100 grados Fahrenheit o 38 grados centígrados, ¿sí? La presión máxima de diseño de esos sistemas de tuberías es de 285 psi para bridas clase 150, de 740 psi para bridas clase 300, de 400 psi para bridas de 985 psi para bridas clase 400, de 1480 psi para bridas clase 600, de 2230 psi para bridas clase 900, de 3705 psi para bridas clase 1500 y de 6170 psi para bridas clase 2500. Pero eso tiene un límite de temperatura, ¿sí?
Si nosotros vemos y decimos, bueno, nuestro sistema de tubería va a operar a una presión, a una temperatura de 600 grados Fahrenheit, ¿sí? ¿Cuánto es la máxima presión de diseño? Mira que la presión de diseño disminuye en función del aumento de la temperatura. ¿Listo? La presión de diseño disminuye en función del aumento de la temperatura. Entonces, a mayor temperatura, menor capacidad de presión tienen nuestros accesorios. Menor capacidad de presión. Entonces, cuando las personas visualizan, no, clase 650, ¿es la máxima presión? No, depende. ¿Y depende de qué? De la temperatura. A mayores temperaturas, eh, a mayores temperaturas, la capacidad de presión que puede tener un sistema de tubería es muchísimo menor. Es muchísimo menor. ¿Listo? Vamos a verlo en este caso en grados centígrados para los que estén más asociados al tema de grados centígrados. Entonces mira que en bridas a una temperatura de 400 grados centígrados, ¿sí? Nosotros podemos ver que la capacidad de presión casi disminuye a una tercera parte de la presión de máxima de diseño para un sistema de tubería clase 150. ¿Mm? En esta, para bridas clase 300 disminuye casi a la mitad, bueno, más o menos un 40%. Y el hecho es que en función de la temperatura va a disminuir la capacidad de presión. Entonces, con esto nosotros podemos aclarar que en los sistemas de tubería, las bridas, que son, digamos, componentes que limitan la presión máxima de trabajo en un sistema de tubería, están muy asociadas a la temperatura. Presión y temperatura son vitales para poder evaluar estas condiciones. Listo. Volvamos a nuestra presentación. ¿Alguna duda hasta ahí? Son inversamente proporcionales. O sea, a mayor temperatura, menor presión. Listo, son inversamente proporcionales. Lo digo por si. Listo, verificar la marcación. Entonces resulta y pasa que la identificación de una brida, pues como les decía hace un rato, es sumamente importante, ¿no? Salvo que se especifique lo contrario, las bridas y los accesorios bridados deben estar, deben estar identificados mediante una marcación permanente. Esa marcación tiene que ser legible, ¿vale? Y verificable de acuerdo con los requisitos establecidos en este caso, en ASME P165. ¿Listo? Entonces, tiene que aparecer el nombre o marca comercial del fabricante de la brida. Tiene que aparecer la designación o grado del material. Debe aparecer la clase de presión, rating. Debe aparecer el tamaño nominal de la brida en MPS. Si es de 8 pulgadas, 8 pulgadas. Si es de 12 pulgadas, 12 pulgadas. Debe identificarse para bridas tipo ring join. Cuando aplique, verificar la identificación correspondiente al anillo y o ranura de la junta. Entonces, en las bridas ring join aparece una identificación o una designación que especifica el tipo de anillo, ¿vale? Las marcaciones adicionales exigidas por la norma, especificaciones de compra o requisitos particulares del cliente, identificación de conformidad con la norma dimensional aplicable cuando sea requerida y los números de colada, ¿no? Los números de colada son bastante importantes porque, digamos, contra el número de colada nosotros podemos comparar en nuestros certificados de calidad. Y pues no es de más decir que las marcaciones de la brida deben ser legibles y verificables. ¿Listo? Bueno, continuamos. Entonces, aquí nosotros por acá vemos que aparece el nombre comercial. En este ejemplo, nosotros vemos que está identificado el diámetro, la especificación de material, la clase. Acá, bueno, acá, la clase debería decir 150, sí, está un poquito más atrás.
Entonces, y más adelante, digamos, la relación de cumplimiento cuando las bridas cumplen con los requerimientos de ASME B165 debe estar marcado como ASME B165, ¿sí? Existen otros estándares de fabricación, pues que tienen unos requerimientos particulares al material, ¿vale? ¿Cuáles son esos estándares de fabricación que son particulares a cada material? Lo vamos a poder visualizar nuevamente en AS965. Entonces resulta y pasa que no existe un solo material o tipo de material que nosotros podemos utilizar para la construcción o fabricación de bridas, ¿sí? Estos materiales digamos, se clasifican de acuerdo al conformado a la forma de fabricación de la tubería, entonces, de las bridas. Entonces, nosotros podemos ver que hay bridas, materiales para bridas forjadas, para bridas de fundición y para bridas hechas en placas, ¿vale? Entonces, y nosotros podemos fabricar una brida, ¿sí? En algunos casos nosotros necesitamos bridas ciegas o bridas que nos puedan funcionar como bridas slip-on, también se pueden hacer. En caso de no existir, digamos, de no existir o que la brida no se encuentre disponible para su instalación. Requerimientos de composición química. Entonces, la composición química no la establece. Vimos que los estándares de fabricación de bridas, en este caso son ASME B165, ASME B1647, ¿sí? Pero la composición química no está ahí. La composición química no está ahí. ¿Dónde nosotros podemos encontrar la composición química? La composición química está establecida en el estándar de fabricación, ¿sí? Ya sea ASTM A105, ya sea A572 grados 50, en el estándar o ASTM A350, en el estándar, en el estándar de fabricación de las bridas está consignado em, la composición química de la brida asociada. Veo, digamos, una pregunta en el chat y dice lo siguiente: ¿el rating número de la brida define la presión de prueba hidrostática? Sí, sí, sí. Digamos, en algunos casos sí la define cuando los sistemas de tubería, normalmente los sistemas de tubería cuando usted los construye, eh, las presiones de prueba hidrostática deberían ser definidas en los isométricos y deberían ser establecidas en función de la presión de diseño, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros no tenemos o cuando nosotros, digamos, no disponemos de esos estándares o de esa ingeniería o no existe una ingeniería de diseño sobre el sistema de tubería, muchas veces la forma de calcular la presión de prueba hidrostática de un sistema de tubería es con relación a la presión máxima de las bridas. Sin embargo, ahí hay una particularidad y es bueno aclarar. Ninguna brida se prueba, ninguno de los elementos que nosotros vamos a ver eh, en esta capacitación son probados en fábrica. Son probados hidrostáticamente en fábrica. Las bridas no son probadas en fábrica, los codos no son probados en fábrica, las TES no son probadas hidrostáticamente en fábrica, las reducciones no son probadas hidrostáticamente en fábrica, los accesorios integralmente reforzados no son eh, probados en fábrica. ¿Y por qué les digo esto? ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros construimos sistemas de tubería y los probamos hidrostáticamente, normalmente los elementos que fallan son estos, son aquellos elementos que no fueron probados en fábrica, ¿sí? Que no fueron probados en fábrica. Entonces, eh, es muy importante que todos estos elementos, sí o sí, sean probados hidrostáticamente o a través de una prueba de fugas, una prueba neumática, antes de ser puestos, antes de, digamos, eh, que puedan colocarse en operación. ¿Vale? Entonces, Rafael, esto, dime.
Perdón, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, dale. Sí, volviendo acá al tema de las bridas. Cuando voy a construir generalmente una cañería o un recipiente, ya sea por ASME B313 o ASME 8, me solicitan que el material sea ASME, por ejemplo, en el caso de una brida, que sea una SA 105, ¿no es cierto? Sí. Pero cuando voy al material me va a decir ASTM a 105 generalmente. ¿Qué pasa ahí? La misma condición. ¿Es la misma condición? ¿No importa que no sea ASME? Sí, no, no, digamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? Hay una particularidad, es que en el código ASME sección 2, ¿sí? Existen diferentes partes, ¿no? Entonces, en la parte uno del código ASME hace relación a todo el tema de especificación de materiales. Entonces, cuando ellos refieren en la parte A los materiales, ellos lo definen como SA-105, ¿sí? Pero ese SA-105, si tú lo revisas en el código ASME sección 2, parte uno, hace referencia a los mismos requerimientos de la STM A105. Y lo mismo pasa en el caso particular de los materiales de aporte, ¿no? Entonces ellos hacen una especificación SFA 5.1 y esa SFA 5.1 es la misma especificación AWS 5.1, ¿sí? Entonces es más una designación que se da por la parte uno del código ASME sección 2, ¿listo? Pero no, digamos, son los mismos requerimientos. Ahí Bien, no perfecto. cambia nada. ¿Listo? Ok, gracias. Ok. Entonces, existen mira que en el caso particular de la composición química, existen algunos requerimientos, ¿sí? Que tienen un porcentaje máximo de composición. En el caso de las bridas, tiene un porcentaje de composición química, no sé, máximo de 0.35. El manganeso, en este caso, tiene que estar dentro de un rango, dentro de 0.6 y 1.05, ¿sí? El fósforo da un valor máximo, el azufre da un valor máximo, el silicio debe estar dentro de un rango, ¿sí? El cobre nos da un valor máximo, el níquel nos da un valor máximo, el cromo, el molibdeno y el panadio nos dan un valor máximo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante poder eh, determinarlo porque mm, eh, de esa forma es que nosotros revisamos que nuestros certificados de calidad cumplan con los requerimientos particulares de esta especificación. Existen unas notas en la parte inferior de ASTM 5 a 105 que dice si el porcentaje de carbono no es superior a tanto, tú puedes tener un incremento en el valor del manganeso, y eso pues es factible, ¿no? Porque usted se puede encontrar en algunos casos porcentajes de manganeso un poquito más altos, pero el contenido de carbono no tiene que ser mayor, digamos, el contenido de carbono o el porcentaje de carbono está limitado, digamos, a un porcentaje, ¿sí? Donde nosotros aclaramos eso en las notas, ¿no? Entonces ya lo vamos a verificar, por favor. Por Listo, se me están quedando dormidos en la capacitación. Entonces, sigamos. Acá nosotros vamos a, Despertarlos. des- vamos a despertarlos. No, no, estamos bien, gracias. Ok, ok, ok. Listo, Muy entonces buenas vamos a... noches. Cansancio del trabajo, seguro. Sí, sí, total. Estamos activos, estamos activos. Esta es la interacción. Listo. Eso son cosas que pasan, dirían por ahí. Listo, avanzamos. Profe, ¿Listo? Dale, dale. ¿Me estaban haciendo una pregunta? profe, muy buenas noches. Cordial saludo y a todos los compañeros también. Profe, para estos casos también se requiere una prueba positiva de identificación materiales, más conocido como PMI, digamos, para establecer
directamente o, digamos, visualizar el tema de los porcentajes. Y es cuando, digamos, la importancia que, digamos, dependiendo del proceso que se tiene, digamos, para la tubería o el tipo de fluido, así uno puede calcular si cumple con las características o especificaciones o no. ¿Es correcto o algo por el estilo? Muchas Digamos, gracias. ok, gracias a ti, Ramón. En los procesos de fabricación, digamos, no es requerido inicialmente, digamos, hacer una evaluación de PMI sobre el material, ¿sí? No es, digamos, en la condición primaria, no es requerido, no es requerido. ¿Cuándo es requerido? Cuando existen dudas acerca del material, ¿sí? Acerca del material. En esos casos, mm, sí existen, digamos, requerimientos o cuando el cliente tiene algún cuestionamiento sobre el material, vamos a tratar de, Dios, no me deja visualizarlo. Ah, bueno. Entonces mira que mm, acá hay una nota importante que era lo que les comentaba: para cada reducción de un porcentaje del 0,01% debajo del especificado máximo contenido de carbono, se puede dar un incremento en el porcentaje de manganeso. Entonces nosotros en algunos casos podemos tener contenidos de manganeso un poquito más altos que los que están establecidos en este rango. ¿Listo? Entonces se los digo porque ya me ha pasado revisando certificados de calidad donde encuentro que el manganeso está por encima de este rango establecido. ¿Listo? Pero existe un límite máximo de incremento de porcentaje de manganeso hasta 1,65. Valores por encima, digamos, no son aceptados. ¿Listo? Bueno, vamos ahora a revisar los requerimientos de pruebas de tensión. Entonces, volvamos acá. Existen todos los materiales deben cumplir con los requerimientos de tensión. En este caso, si ustedes se fijan, la resistencia mínima a la tensión de los materiales de especificación ASTM A105 es de 70 KSI o 485 megapascales, ¿no? Y tiene un límite de fluencia, digamos, mucho menor de 306 KSI o 35,5 KSI o 250 megapascales. Existen unos porcentajes de elongación, existen unos porcentajes de reducción de área, existen unos valores máximos de dureza, y esos valores los vamos a revisar en un momento también. Y digamos, cuando nosotros verificamos todos los requerimientos de inspección y pruebas, pues vamos a tener que comparar todos estos valores contra los indicados en el certificado de calidad, ¿sí? Y tenemos que ir chuleando uno a uno de estos requerimientos. Entonces ya vimos en algún caso que nosotros tenemos que chulear el tema de composición química. Bueno, ahora tenemos que chulear el tema de requerimientos de pruebas de tensión. ¿Listo? Listo. Entonces, acá continuamos con esto. Requerimientos de los certificados de calidad. Acá yo tomo como referencia el estándar ASTM A105, ¿sí? Primero porque es el más común y segundo porque existen múltiples estándares, ¿vale? Entonces, para poder tomar un caso práctico de los puntos que nosotros estamos abordando, es muy importante revisar uno en particular. Si ustedes, si ustedes tienen dudas, comentarios o necesitan apoyo, digamos, en la revisión de esos certificados de calidad, nos pueden escribir, ¿sí? Al interno, o en el grupo de inspección ATI estándar, que tenemos en WhatsApp o en Telegram. Mire, ingeniero, tengo dudas para la revisión de este certificado de calidad. En algún caso, frente a la capacitación anterior, nosotros hicimos una revisión de un certificado de calidad de una tubería PI5L que tenía múltiples incumplimientos. Incluso dentro de los PITs de inspección que se empezaron a publicar en el grupo,
uno de los TICs estuvo asociado a ese certificado, ¿sí? Entonces, si ustedes encuentran certificados que tengan problemas, pues nos avisen. Y eso nos sirve porque eso complementa muchas veces la información que nosotros tenemos. Hace un poco más de didáctico, digamos, todo el tema que nosotros estamos eh, desarrollando, digamos, en esta interacción, ¿sí? Y pues los ayuda obviamente a ustedes a resolver las dudas que ustedes tengan, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué información debe estar especificado en un certificado de calidad desarrollado de acuerdo a los requerimientos de ASTM 105? El tipo de tratamiento térmico, los resultados de las propiedades de tracción, ¿sí? Debe estar los resultados de análisis químico, los resultados de dureza en mínimo 2 lecturas y los ensayos complementarios, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar o vamos a revisar un certificado de calidad, ¿sí? Que me pasaron hace un momento contra estos requerimientos para que nos sirva como ejemplo para la actividad que estamos desarrollando. ¿Listo? Entonces vamos a mover esto hacia acá. Para que ustedes lo puedan visualizar. Vamos a abrir el documento. Listo. Y vamos acá a colocarlo. Vamos a hacerle un poco para que podamos tener el espacio de revisarlo contra el ASTM. No lo incluyo en la presentación porque a veces se pierde mucho la visualización de él o se pierde, digamos, no es tan fácil de visualizar en la presentación. Entonces me pareció más sencillo traer ciertos documentos, tenerlos abiertos y traerlos de esa forma, ¿vale? Entonces vamos a traer esto un poco hacia acá y este documento traigamos hacia acá. Listo, entonces ahí estamos visualizando los dos documentos, ¿cierto? Entonces, los requerimientos, vamos a revisar acá, vamos a empezar por la composición química. Composición química, acá tenemos unos valores de composición química. Yo me acerco un poquito para poder visualizar mejor. Entonces, mira que dentro del certificado, si nosotros vamos a... Por favor, ayúdenme silenciando. Apenas están llegando, ya se podrán imaginar ustedes. Listo, por favor. Entonces, nosotros acá tenemos, vamos a revisar el tema de carbono. El porcentaje de carbono que nosotros nos da el certificado es un porcentaje de 0,13. Ese porcentaje de 0,13 es inferior, por favor, para la persona que está, por favor, silenciemos los micrófonos. Entonces, el porcentaje de carbono nosotros revisamos que es del 0,13%, el porcentaje máximo es del 0,35%, entonces estamos dentro de los requerimientos de ASTM A105. Listo, vamos a mirar el tema de manganeso de silicio, porcentaje máximo de silicio establecido por ASTM A105 es de
es de, está en un rango de 0,10 a 0,35. En el certificado de calidad, nosotros vemos un valor de 0,11. ¿Sí? En el caso del manganeso, nosotros tenemos el porcentaje está en 0,79 y los rangos permitidos están entre 0,6 y 1,05. En el caso del cromo, el porcentaje máximo que nosotros tenemos es eh, del 0,3% y tenemos un 0,1%. Entonces, en general, en el caso del molibdeno, que es otro elemento bastante esencial, el máximo valor que tenemos es del 0,082 y lo máximo permitido es del 0,2%. El mismo certificado nos está dando la ayuda de cómo revisar este tema. Entonces, si vamos a ver esto, nosotros podemos decir, este certificado acá, vamos a colocarle, eh, vamos a colocarle, a ver, en este caso, esto cumple. Entonces vamos a colocarle un chulito, porque este tema de la composición química está cumpliendo. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a mirar el tema de las propiedades mecánicas, ¿no? Entonces, vamos a bajar acá y vamos a comprar rápidamente. Tenemos resistencia a los requerimientos de las pruebas de tensión, ¿sí? Y vamos a revisar. Acá nosotros tenemos que el porcentaje, bueno, no veo. La tensión, el valor mínimo, el valor registrado es de 502 megapascales. Nosotros acá tenemos 485. ¿Listo? Entonces, acá este valor, nosotros sabemos que está por encima del valor mínimo establecido, cumplimos, ¿vale? En el caso de la resistencia a la fluencia, en este caso el valor está sobre el límite 250, los requeridos son 250, cumple. El porcentaje de reducción de área, lo mínimo requerido en este caso es un 30%, nosotros acá tenemos un 35%. El porcentaje de elongación es del 22% mínimo, acá nosotros tenemos un 33%. Entonces, en este caso, el tema de composición de pruebas de tensión, nosotros podemos decir que cumple. ¿Listo? Acá vamos a colocarle un chulito al tema de pruebas de tensión. ¿Sí? Pero revisemos lo siguiente. Revisemos lo siguiente. Revisemos lo siguiente. Nosotros vamos a revisar ahora algo que es importante y que lo decía por acá el estándar más abajo en cuanto a los requerimientos de certificación, ¿cierto? Entonces, al final, en alguna parte nosotros leímos que al menos 2 resultados de pruebas de tensión de dureza deben ser registrados en el certificado de calidad. Resulta y pasa que si ampliamos nuestro certificado de calidad, vamos a ampliarlo por acá, vamos a mirar los valores de dureza. En este caso tenemos una prueba registrada, tenemos 2 pruebas registradas. En este caso también cumplen, también cumplen, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos, no en todos los casos, no en todos los casos existen requerimientos de prueba Sharpie. Eso se da para algunos casos específicos de fabricación. Listo. Y vamos a revisar acá si existe un requerimiento de tratamiento térmico. No veo. Nosotros tenemos acá que tenemos un temperatura a 1050 grados. Entonces, todavía no le vamos a dar ese chulito. Vamos a revisarlo. Vamos a revisarlo frente a lo indicado en ASTM A105. Entonces, espérame un momento. Vamos a revisar.
tratemos de mañana de conectarnos lo más temprano posible para que, digamos, el ruido que se da, obviamente, cada vez que ingresa una persona, pues no tengamos ese problema, ¿no? Entonces vamos a reducir por acá. Ta, ta, ta. Buenas noches. Pregunta, Sí, en el señor. caso de los valores de elongación, pues que tú estás acabando de nombrar, a veces Sí. hay en certificados valores pues extremadamente altos, 45-50% de elongación pues para materiales medios. Entonces, pues en algunos certificados digamos que no es tan congruente esa información. ¿En qué medida uno puede, digamos, corroborar ese valor un valor máximo de elongación, por ejemplo, para un material, un WPHY 65, digamos, alguna vez me salió ese detalle con un 45% de elongación, pues no es un dato como muy confiable, pero entonces, pues, esa es mi pregunta. Los porcentajes, a veces es fácil de identificarlos porque nosotros tenemos esfuerzo de fluencia y el esfuerzo de la tensión, ¿vale? Nosotros ahí podemos tener una relación que nos va a dar también los porcentajes digamos, de elongación que vamos a tener. Mira que acá este certificado, estoy viendo, me dice todos los elementos forjados, digamos, tratados térmicamente o con un tratamiento posterior, deben tener estos valores. Bueno, acá me dice que es reparado por soldadura. No tenemos reparaciones por soldadura. ¿Sí? A ver. Valores de dureza cumplen. Propiedades mecánicas cumplen. Tratamientos térmicos, nuestros que vemos por acá. Bueno, acá nos tenemos que ir a STM A691 para verificar los requerimientos de tratamiento térmico. Si quiere lo verificamos de una vez. ¿Listo? Entonces, esta es la forma. Mira que digamos, los requerimientos de evaluación de los certificados de calidad tienen referencias cruzadas, ¿no? No es solo revisar o no es solo comparar, digamos, una colada a una composición química. Ahorita digamos, tenemos unos compañeros que están rechazando unos materiales, ¿sí? ¿Por qué? Porque los valores de composición química están por debajo, están por debajo están por debajo de los requerimientos de las pruebas. Los resultados de composición química se encuentran incompletos. Y por un incumplimiento, se está rechazando toda, se está rechazando que temper y material deben ser completamente aliviados, está inmediatamente después, mira, si nosotros revisamos el certificado de calidad que nosotros estábamos comparando hace un momento, vamos a verificar que no cumplen con este requerimiento. A una temperatura mínimo de 1100 grados Fahrenheit, 590 grados centígrados y enfriados a temperatura ambiente, ¿vale? Este certificado nos estaba mostrando, ¿sí? Este certificado que estábamos viendo hace un momento, nos decía que la temperatura fue a 1050, o sea, está por debajo de la temperatura requerida para alivio térmico. ¿Listo? Entonces acá nosotros, y en los tiempos tampoco cumplen. Entonces acá nosotros le vamos a colocar una X. ¿Sí?
Me habían dicho que este documento tenía un error, no lo había revisado, pero en este momento estamos viendo que no cumple con los requerimientos de alivio térmico. Fue chévere porque el ejercicio lo hicimos acá en sitio. Entonces, a pesar de que cumplen pruebas de tensión, pruebas de composición química, requerimientos de pruebas de dureza, nosotros requerimientos de pruebas de dureza, no cumplimos con los requerimientos de alivio o con las temperaturas de alivio. Entonces, en teoría, este material, ¿sí? Al enfrentar un incumplimiento, no cumple y el material queda rechazado, ¿sí? Y pues el fabricante deberá indicar por qué se está especificando una temperatura de alivio por debajo de la temperatura o una temperatura de alivio por debajo de la temperatura requerida. ¿Listo? Entonces, en esta condición, no conforme. ¿Listo? Estas condiciones, digamos, es muy común encontrarlos en certificados de origen chino. ¿Listo? Entonces ahí lo podemos revisar, digamos, a cambio en directo y continuamos con nuestra presentación. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna duda del ejercicio que acabamos de hacer o fue claro para ustedes? Entonces, verificamos composición química. Dime. Dime. Verificábamos requerimientos de composición química, requerimientos de pruebas de durezas, eh, requerimientos de pruebas de tensión, pero hay un incumplimiento en el tratamiento térmico. ¿Sí? Entonces, en ese Ingeniero, caso, ¿me podría revisar nuevamente el valor? Yo creo que se están confundiendo las unidades. vamos a revisar. Vamos a revisarlo. Pues vamos a revisarlo. Ok. Pero está mal. Sí, pero Dice está que mal. 50 grados En centígrados. la norma. 50, dice pero que está mal. Esta temperatura no es una temperatura de alivio de un material forjado. ¿Mm? estaría muy arriba. Está muy arriba. Está muy arriba. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón, pero no cumple. Pero no cumple. Ok. Está muy arriba. ¿Sí? Y mira, ¿por qué? Porque estos son grados centígrados. Eso no tiene. Eso, la X, vamos a colocarle una X peor, más grande. No cumple. ¿Sí? No cumple esa temperatura. Digamos, un alivio de tensiones a este material no se le hace a esa temperatura. No cumple. Y gracias por el comentario. Muchas gracias, ¿vale? Como les decía, lo estábamos revisando en el momento y ahí nos damos cuenta. Listo. Ingeniero, Gracias, gracias. consulta. Dime. Buenas noches para todos. Hay un tema y es que cuando muchas veces en la parte constructiva llegan materiales, digamos que se hace la revisión de cada uno de ellos y pues uno lo que hace es verificar que cumplan todos los, digamos, visualmente para poder ejecutar, digamos, las soldaduras, cuando se van a hacer los torques, bueno, todo lo demás. Y pasa, en muchas ocasiones pasa que ese material, digamos que se empieza a construir y al finalizar del proyecto es cuando entregan los certificados de calidad. Entonces, ¿qué pasa si en algún certificado de esos se compara con respecto a lo que dice la norma y digamos que no cumple? En ese caso, habría que rechazar el material, o sea, digamos que una brida que ya está instalada, habría que retirarla. No, 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 no. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos viendo acá, digamos, algo muy particular, ¿no? Y es el cliente, ¿sí? El cliente muchas veces compra el material en volúmenes inmensos de material, ¿sí? Porque diferente tiene o desarrolla múltiples proyectos, o sea, no desarrolla un solo proyecto, sino que desarrolla múltiples proyectos. Entonces, no todos los clientes tienen la disciplina de almacenar, codificar y
guardar los certificados de calidad que ellos exigen a su comprador, ¿sí? Entonces, en muchos casos se pierde esa trazabilidad. ¿Por qué? Porque en proyectos de construcción donde es el cliente quien le entrega al contratista la información, ¿sí? Esa información, o es el quien le entrega las bridas, los accesorios, las TED, la tubería, todos los elementos que sean soldables y necesarios para el proceso constructivo. eh, Tenemos una persona que todo el tiempo ha intentado entrar en sala, pero Sí, le pones en que se lo aceptás y como que se ve que se sale porque está cada rato sí, entrando y saliendo. es que toda la capacidad ha sido de la misma persona. Vale, y me distrae porque yo estoy tratando de aceptar y bueno, de avanzar en el proceso. Entonces, compañeros, mira, acá nosotros vamos a ver, eh, Kevin, si el cliente no te entrega los certificados de calidad, es cuestión del cliente. Él no te puede retener, él no te puede, digamos, dejar de aprobar un dossier de construcción, ¿sí? Él no puede no aprobarte un dossier porque no te entregó los certificados de calidad del cliente a tiempo. O sea, existe en ese caso un incumplimiento del cliente a sus propios requerimientos de calidad. Pero entonces eso no puede recaer en las manos del contratista, ¿sí? Porque en esto nosotros estamos viendo que cada uno de nosotros nos dice un líder de campo, cada niño con su boleta, o sea, cada quien es responsable de ejecutar una serie de tareas y una serie de labores. Entonces, si no se entrega por parte del cliente los certificados de calidad, pues no se entregaron y tampoco podemos retener un dossier de construcción por eso, ¿sí? Entonces, pero nosotros como contratistas, como inspectores, como coordinadores de calidad, como aseguradores de calidad, pues debemos entender eso, ¿no? Y no debemos conocer el contexto, ¿vale? Entonces, al final rechazar un material que ya está soldado, que ya está instalado, y por la entrega inoportuna de un certificado de calidad, ahí ya no hay nada que hacer. Ahí ya no hay nada que hacer. Ahí se avanzará con las pruebas de inspección que correspondan a esa fase constructiva. ¿Listo? Vale, ingeniero, muchas gracias. A ustedes, muy amables. Acá Aníbaldo hace una frase y se las voy a leer textualmente y le agradezco. La revisión y aceptación se hace compleja cuando el que suministra el material es el mismo cliente y no el contratista ejecutor. Claro, porque es que el cliente no tiene, a veces en muchos casos, digamos, una trazabilidad sobre los materiales que él mismo compra. Acá me hacen otra pregunta, verificar, se quiere conocer los certificados, los puede hacer cualquier trabajador ya. Para asegurar o verificar las bridas, si se quiere conocer los certificados, los puede hacer cualquier trabajador, ya sea ayudante, técnico, soldador, pailero, solo se encarga de verificar ingeniería, compras, diseño. Entonces ahí hay algo particular. La verificación de esto, esa verificación o esta revisión de los certificados de capacitación la debe hacer personal competente, ¿sí? La debe hacer personal que sepa. Si es un técnico que sabe de materiales, la hace el técnico, no pasa nada, no pasa nada, ¿sí? Pero, pero nosotros no podemos, nosotros no podemos dejar, dejar en manos esta inspección de una persona que no tenga la competencia. Puede ser un ingeniero que no tenga la competencia, pues no debería revisar esos materiales, porque es que, digamos, lo sé por conocimiento de causa, ¿sí? Por conocimiento de causa, conozco un contrato, ¿sí? Yo se los dije o se los mencioné en un curso anterior donde se perdió un contrato donde teníamos 100 personas asignadas a ese contrato porque la persona que le dejaron el tema de inspección de tubería era un ingeniero civil que lastimosamente tenía sus competencias para hacer todo el tema civil, pero no sabía de inspección de materiales o de tubería a profundidad
el contratista obró de mala fe, adulteró certificados de calidad, adulteró el marking en la tubería, adulteró un montón de cosas. Finalmente esa tubería se recibió en campo, se instaló y al final de todo el proceso se identificaron que lo que se había hecho estaba mal y lastimosamente el cliente, ¿sí? No permitió que se licitara nuevamente sobre ese contrato, ¿no? Entonces, y mucha gente asignada a ese contrato perdió su trabajo sin tener la menor idea de por qué se perdió. Entonces, entonces, es muy importante que la persona sea competente. La persona puede ser una persona que lleva 10 años de experiencia inspeccionando materiales y está acompañada, puede ser un técnico, un bachiller, pero aprendió a inspeccionar materiales, lo puede hacer, ¿sí? Pero una persona que pueda tener muchos títulos, pero no sepa el tema, pues no debería hacerlo, ¿vale? Esa es mi recomendación del tema. Hay una pregunta por parte de Marco. Marco, cuéntanos. Hola, buenas Muy noches. bien. Más que Buenas noches. pregunta es más que todo, de pronto un comentario, ¿no? En cuanto al tema que estaban hablando de si al final de un proceso de que ya se montó pues una brida, un material X, Y de tubería, codo, pues nosotros como inspectores pues yo pienso, ingeniero, que debemos levantar la mano y decir, bueno, tenemos un certificado que no nos está dando el aval de acuerdo a normas para poder aceptar como tal esta instalación, ¿no? Por lo menos esa parte. Ya quedará, como usted decía, de parte del cliente eh, si acepta o no acepta el material, teniendo en cuenta que pues el cliente es el que debía entregar los certificados, ya que él suministró el material y este material no cumplía, ¿sí? En muchas ocasiones, pues, las líneas pues también están un poco sobredimensionadas y pues podría entrar con ingeniería, mirar si se acepta o no se acepta, pues de pronto la pequeña desviación, ¿no? Pero nosotros como inspectores, pienso yo, pues nosotros debemos levantar la mano y pues ya sea el cliente quien determine si lo acepta o no lo acepta, pero de parte de inspector, que en el caso que nos compete a nosotros de pronto en esta charla, yo creo que sí debemos levantar la mano y rechazarlo por lo menos inicialmente. Claro, digamos, eso es eso está bien, pero hay que saber a quién se le hace el rechazo, ¿sí? O hay que saber a quién se le emite el reporte de no conformidad. Porque es que en este caso puede pasar que Sí, nosotros le emitamos. exacto. Eso son dos cosas diferentes. O sea, nosotros como tal rechazamos la línea. Ya de pronto quién va a recibir la no conformidad o de quién va a ser la culpabilidad, ahí es donde no debería recaer sobre el que está Sobre el construyendo, cliente. montando. Exactamente. Si es responsabilidad del cliente y se debe emitir un reporte de no conformidad, se emite hacia el cliente, ¿sí? Pero es que muchas veces pasa que la responsabilidad es del cliente, ¿sí? La responsabilidad o la omisión está por parte del cliente y la no conformidad, el reporte de hallazgo o la condición se le emite al contratista y el contratista no hace nada, o sea, pero no se defiende, no hace nada frente al caso. Eso no está bien. Sí, sí, estamos de acuerdo. Estamos de Eso no está acuerdo bien con y eso. eso es lo que más pasa frente a esa condición. Y eso es lo que más pasa Claro, frente a esa condición. eso ¿Vale? es cierto, eso es cierto. Sí, señor. Listo, depende. Bueno, acá hay otra pregunta importante que me hacen acerca del tema de bridas. ¿Qué pasa si una brida, digamos, se cortó, se soldó por X o Y método? ¿Se puede recuperar? Sí, en muchos, depende de, no todas las bridas, no todos los materiales son iguales, ¿sí? Una brida de especificación ASTM A105, pues muchas veces sí se puede recuperar, ¿sí? Inclusive, usted en un proceso de reparación de soldadura tiene que cortar una sección de la soldadura y aplicarla nuevamente. Entonces, hay un segundo ciclo térmico que afecta al material. Pero no quiero decir que no se pueda hacer. Sí se hace, ¿sí? Pero hay materiales, hay aceros inoxidables, hay aceros tienen unas composiciones, digamos, aceros duples, cuya composición química es diferente y cuyos, digamos, ciclos térmicos que
que se apliquen al material, pues sí pueden afectar el material. Entonces, digamos, eso depende de lo que nosotros estemos haciendo. Manuel, Juan Pablo, ¿tienes alguna pregunta? Sí, buenas noches. Y que quisiera hacer un aporte con respecto a cuando uno recibe un material y evidencia algunas indicaciones que nos da, para decirlo por decirlo así, como para rechazo. Una vez me pasó, comenzando inclusive a trabajar como interventor en soldadura, recibimos un material, el cual traía un revestimiento, venía del exterior ya pues entregado y con dossier y todo supuestamente. Era un material que se compró para X empresa aquí en Colombia y nosotros como interventoría lo que hacemos era recibirlo. Inicialmente por el revestimiento nos dimos cuenta que, por el recubrimiento, perdón, nos dimos cuenta que no cumplía. Pero cuando nos fuimos a profundidad y cuando fuimos a verificar los cordones aplicados en los accesorios que prefabricaron, tampoco cumplía. Pedimos el dossier, nos lo entregaron, no cumplió, los ensayos no cumplían, hemos dicho, casi todo lo que nos entregaron no estaba cumpliendo. Entonces nosotros como interventoría lo que hicimos fue levantar la mano, porque de igual manera pues nosotros al cliente no le podemos estar rechazando nada. Simplemente le levantamos la mano, le hicimos la observación, le dijimos, mire, este material, pero ellos ya dijeron, bueno, esto ya hace mucho tiempo que se compró y está almacenado. Lo que hicieron fue, para buscarle la solución, fue llamar al proveedor, y el proveedor vino, evaluó, trajo sus inspectores, verificó, se dio cuenta que realmente lo que Interventoría había localizado, había evidenciado, perdón, era real y que realmente el dossier que entregaron estaban cumpliendo de acuerdo a la norma. En este caso era la norma agua. Y entonces ellos dijeron, no, nosotros vamos a arreglar eso, vamos a subsanar eso. Y al último lo que hicieron fue chatarrizar todos esos elementos y volvieron a traerlo nuevamente. Entonces yo lo que diría es que nosotros como interventoría hacia el cliente, hacia el dueño del contrato, pues no tenemos como esa facultad de pasar una no conformidad o un rechazo, pero sí levantar la mano para que el cliente en su determinado momento se dé cuenta que se le hace un debido control y que de pronto la persona que le recibió a ellos ese material con anticipación mucho tiempo atrás, no era de pronto la persona idónea para recibir ese material. Eso era lo que quería aportar. Gracias, no, y gracias. Y mira, digamos, el tema de emitir una no conformidad a un tercero o al cliente mismo, eso depende del cliente, ¿sí? En muchos casos, y en varios casos, digamos, yo personalmente lo he hecho. ¿Por qué? Porque es que el cliente tiene un sistema de gestión de calidad o tiene un departamento de calidad, ¿sí? Y ese departamento de calidad no está siempre ligado al área de compras ni al área de proyectos, ¿sí? Entonces, desde el departamento de calidad se emite una no conformidad al área de proyectos, compras, perforación, mantenimiento, que cometió el incumplimiento, ¿sí? Entonces, cuando uno trabaja como asegurador de calidad, pues a veces puede emitir ese tipo de hallazgos. Y yo sí he visto sobre los materiales que los contratistas emiten reportes de producto no conforme, que son reportes de no conformidad sobre el material, donde ellos mismos rechazan el material que le están entregando. Y más adelante les voy a presentar unos ejemplos de eso. Vamos a continuar para aprovechar estos 20 minutos que nos quedan y podamos avanzar de tal manera que podamos cubrir todo el espacio, todos los temas que tenemos. ¿Listo? Entonces, espesor mínimo de pared en bridas. Existen unos requerimientos, digamos, gran parte de los componentes que tienen, digamos, estos accesorios, tienen unos requerimientos de inspección particulares, ¿sí? El número de agujeros que debe tener una brida, la altura del RF, el ranurado digamos, que tienen las bridas de cara realzada,
existen varios requerimientos. Sin embargo, pues tomo uno que me sirva como ejemplo para, para lo que les, digamos, quiero mostrar y para los ejemplos que quiero llevarle, ¿no? ¿Por qué? Porque existen puntos de inspección donde las tolerancias son cero. Y esas tolerancias son cero, digamos, en el caso del espesor de la cara de la brida, que es este espesor que nosotros estamos viendo acá y que está resaltado como T sub F, T sub F. Este espesor tiene una tolerancia de cero, pero resulta y pasa con accesorios chinos también, muchas veces ese espesor es más delgado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos la medición con un calibrador pie-de-rey, nosotros es muy importante medir esa sección porque a veces es de menor espesor y no tiene tolerancia, o sea, la tolerancia que le dan a ese caso es cero. Entonces nosotros podemos en algún caso aceptar un material que aparentemente cumple con los requerimientos dimensionales. Finalmente, cuando nosotros aplicamos una inspección, medición del caso, nos damos cuenta que no cumplen. Entonces, en lo que yo he visto, una de las cosas que he rechazado, digamos, bridas en los últimos años, pues son varias, ¿no? Pero una, por el caso de este espesor, que este espesor, sobre todo en accesorios chinos, está por debajo del espesor requerido. En algunas marcas, no en todas las marcas, para no generalizar. ¿Listo? El diámetro externo, pues obviamente debe ser verificado, el diámetro interno debe de ser verificado, la altura del RF debe ser verificado, la distribución de los agujeros alrededor de la brida, se debe pararse frente a la brida, verificar que la distancia entre agujeros sea equidistante. De otro modo, digamos, durante las actividades de montaje no van a poder instalar esos accesorios, ¿sí? Existen unas tolerancias de diámetro para esas condiciones que existen unas tolerancias, ¿sí? Que dependen del diámetro de la brida. Existen tolerancias de diámetro interno que de igual manera dependen del diámetro de la brida. En este caso, mira que lo que les comentaba hace un momento, es si puede usted tener una tolerancia hacia arriba del espesor, pero hacia abajo no tiene tolerancia. Hacia abajo no tiene tolerancia. Entonces, parte de lo que nosotros debemos hacer dentro de nuestros procesos de inspección es verificar estos espesores. Estos espesores. ¿Listo? Entonces, acá, verificar si el espesor de la brida que nosotros estamos viendo en la imagen de 4 pulgadas clase 150 cumple los requerimientos de espesor de ASME 16.5. Vimos que la tolerancia es cero. La tolerancia es cero. Entonces vamos a utilizar esta tablita que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Si nosotros vemos en la imagen, nosotros vemos que el espesor en la brida más o menos es de 19 milímetros. ¿Sí? El espesor, el T sub F de la brida. Y acá nosotros tenemos un requerimiento para bridas de 4 pulgadas que nos indica que el espesor debe ser 22.4 milímetros. 22.4 milímetros. En este caso, no cumple. No cumple, ¿sí? Y se debe categorizar esta brida como no conforme, ¿vale? Como no conforme porque el espesor de la cara está por debajo del espesor requerido. ¿Listo? Entonces, nosotros acá vamos a ver, veíamos hace un rato que teníamos tolerancias de diámetro, ¿cierto? Acá, tolerancias de diámetro. Entonces, sin embargo, esos diámetros externos están consignados en estas tablas, Entonces, ella me dice el diámetro externo, pero aparte del diámetro externo, me dicen otros requerimientos que yo debo verificar dentro del proceso de inspección. ¿Listo? Listo. Diámetro externo de las bridas debe ser verificado. El diámetro del círculo de espárragos, o sea, esta distancia, no esta distancia, acá hay un error. Esta distancia entre el centro de los espárragos debe ser verificada. El diámetro del agujero de las bridas, este diámetro debe ser verificado, ¿sí? El número de espárragos que aparece acá
debe ser verificado, el diámetro de los espárragos, el diámetro del agujero de los espárragos, el número de espárragos debe ser verificado, el número de huequitos que tiene la brida, ¿sí? El diámetro de esos también debe ser verificado, el diámetro debe ser verificado, el diámetro del perno debe ser verificado y la longitud de los pernos que nos entreguen, que también tiene unos requerimientos de inspección y de verificación, debe ser verificada de igual manera, ¿sí? Entonces, si nosotros identificamos, existen varios requerimientos de inspección que vamos a evaluar a las bridas. ¿Qué le vamos a evaluar a las bridas? Tienen un montón de requerimientos para evaluarse. ¿Listo? Yo les voy a hacer una pregunta con base a lo que está mostrado en la siguiente imagen. ¿Listo? Entonces, dice, seleccionar a partir de la tabla 7 y lo podemos escribir en el chat para las personas que puedan acceder. Lo vamos escribiendo, por favor. Listo. Entonces, seleccionar a partir de la tabla 7 el número de espárragos requeridos para una brida de 12 pulgadas, rating 150. ¿Sí? Acá está la tabla al lado. Entonces, si quieres, ahí me pueden decir el número de pernos, digamos acá lo que vamos, el número de espárragos requeridos que se requiere para una brida de 12 pulgadas, para una brida de 12 pulgadas de diámetro. Y exactamente, Harvey, ok, perfecto. Nivaldo, perfecto. Penel, Diego, Aristizábal, perfecto. 12. ¿Sí? Porque igual, estas son preguntas también de construcción. ¿Cuántos pernos debe llevar esa brida? Bueno, son 12. Y eso se puede identificar en estas tablas fácilmente. Listo. Ahora, a partir de la tabla, a partir de la misma tabla, identifiquemos el diámetro externo de una brida de 6 pulgadas. El diámetro externo requerido para una brida de 6 pulgadas. En el PyData se puede uno apoyar Anderson Guerrero 279. Perfecto. 279. Perfecto. Mira que la tarea es sencilla. ¿Sí? La tarea es súper sencilla. Ustedes en este momento 12 y 279. Eso es parte o eso es varias de las cosas que uno debe verificar. ¿Y eso cómo lo hacen? Pues uno tiene que ir a sus estándares, ¿sí? Porque ellos tienen la información que uno necesita para la tarea de la inspección. O sea, no hay nada que no esté en el mismo estándar. Yo les hago una acotación y les pido que tengan en cuenta ciertas cosas. Claro, para bridas de especificación de 24 pulgadas o mayores hay que especificar si son tipo A o tipo B. Mañana hacemos un ejercicio sobre eso, ingeniero Martín, y muchas gracias por el comentario, excelente. Listo. Entonces, en este caso, nosotros estamos viendo que ustedes mismos pueden identificar los requerimientos de inspección, ¿vale? Entonces, y son fácilmente consignados. Les acabaron de compartir el listado de asistencia, compañeros, para que por favor lo puedan diligenciar. Y continuamos, nos quedan 10 minuticos. Vamos a ver estos puntos que les voy a mostrar en este momento fueron los mismos que nosotros abordamos con relación a los requerimientos de inspección de las caras de bridas nuevas del estándar en el curso de inspección de válvulas. Obviamente estamos revisando el tema de inspección de bridas y necesitamos repasarlo, ¿vale? Y necesitamos repasarlo. Entonces, existen indicaciones superficiales que se presentan sobre las áreas de sello de las bridas. Esas indicaciones deben ser evaluadas y deben ser verificadas. La proyección, la ubicación y dónde están ubicadas estas condiciones, ¿no? Entonces, en esta tablita nosotros dividimos
indicamos, espérame, indicamos la profundidad máxima y la proyección que pueden tener estas indicaciones. ¿Listo? Tenemos una proyección radial de la indicación, que es esta longitud que nosotros vamos a ver. Tenemos una profundidad máxima, ¿sí?, de la indicación. Entonces, la proyección de la indicación, 3 milímetros. La proyección radial en este eje, tenemos 1.5 milímetros. Y la profundidad máxima de una indicación es de 1.5 milímetros. Esto aplica en bridas nuevas, ¿sí? Si tienen alguna duda, me avisan, por favor. Entonces, nosotros tenemos que las bridas nuevas tienen un estriado, ¿sí? Unas estrías que están ubicadas en la parte superficial, ¿sí? Entonces, existen unos defectos que se clasifican de acuerdo a si la indicación o el tamaño de la indicación o la profundidad de la indicación afecta la máxima profundidad de ese estriado. En 3 minuticos, para las personas que están levantando la mano, les respondo las preguntas que tengan, ¿vale? 3 minuticos, regálamelo, por favor. Listo. Entonces, ¿por qué es importante que visualicemos esta imagen? Porque de acuerdo, si la indicación está por encima de esas estrías, si no afecta la máxima profundidad de las estrías, hay un requisito de evaluación. Pero, si está por debajo de esas estrías, entonces existe otro requerimiento de evaluación. ¿Listo? Continuamos. Entonces, lo veíamos hace un momento. Tenemos un ejemplo de evaluación, proyección radial de la indicación de 5.2 milímetros por 0.46 milímetros de profundidad en una brida de 12 pulgadas de diámetro nominal, ¿sí? Entonces, el diámetro es importante para identificar cuál es nuestro criterio de aceptación. ¿Cuál es nuestro criterio de aceptación? ¿Vale? Entonces, sabemos que la proyección radial de la indicación máxima es de 7.9 milímetros. Acá me indica que la indicación tiene una proyección de 5.2 milímetros. Estamos en valor, digamos, conforme. ¿Listo? ¿Afecta o no afecta la profundidad de la estría? Entonces vamos a revisar acá. La proyección radial máxima de la imperfección no son más profundas que la parte inferior de las estrías. En este caso, en esta imagen, nosotros vemos que la indicación es mayor a la profundidad de las estrías, ¿vale? Porque está deformando las estrías en ese punto. Las está deformando. Entonces, el criterio de aceptación que vamos a tomar es el de la segunda columna. Entonces, para una brida de 12 pulgadas, la máxima proyección radial de la indicación es 4.6 milímetros. Ese 4.6 milímetros comparado con este 5.2 está, o sea, este 5.2 está por encima, o sea, la proyección radial de la indicación está por encima de lo máximo permitido. En este caso, se evalúa como no conforme, y tiene una indicación, una profundidad de y tiene una indicación de 0.40, de una profundidad de 0.46 milímetros. ¿Listo? Avanzamos. Nosotros tenemos acá ejemplo de evaluación de indicación, evaluar la proyección radial de una indicación presentada en la cara de una válvula tipo cheque. La válvula se evalúa, la cara de la válvula se evalúa tal cual como se evalúa la indicación. Es de 4 pulgadas. La proyección, nosotros vemos que esto tiene una proyección radial de 5.2 milímetros, ¿sí? En una brida de una válvula de 4 pulgadas. Entonces, ¿qué vemos acá? Si la proyección radial, si la indicación no es más profunda que la parte inferior de las estrías,
el criterio es 6,4 milímetros. Si es más profunda, es 3 milímetros. Entonces, eso es una de las condiciones que tenemos que evaluar. La indicación sobre la cara de la brida es más profunda que la cara de las estrías. Si es más profunda, digamos, no cumple, ¿vale? Yo, listo. Nos quedan 4 minuticos. En este momento les empiezo cualquier pregunta que tengan y mañana terminamos de revisar este tema, ¿vale? Compañeros Edwin, Juan Pablo, ¿tenían preguntas? Ramón creo que también había levantado la mano hace un momento. No sé si tengan preguntas. Carlos, también Carlos Bermúdez tiene preguntas. Listo, entonces Buenas empecemos noches. con... Dale. No, profe, quería hacer un comentario muy importante dentro de del contexto de, digamos, la evaluación, digamos, del tema de los materiales. Un instante, aclararle a los compañeros que a veces en su mayoría de los proyectos, digamos, para las personas que hemos, digamos, tenido la oportunidad, trabajar, digamos, como empresas como Ecopetrol, que es una empresa que, digamos, tiene una parte que es gubernamental y otra parte que es no gubernamental. Entonces, digamos que se establecen que esos son activos del gobierno, ¿sí? Entonces, digamos que hay que mirar la parte también, la parte, ¿cómo le diría? Legal en cuanto al tema de documento, de inspección, de la revisión. ¿Por qué? Porque estos son, digamos, puntos de criticidad en el momento de que se llegue a materializar o, digamos, Dios no lo quiera, un accidente, ¿sí? Ya sea en una planta o algo por el estilo, y digamos que esto se convierte en material de investigación. Entonces, la invitación es a los compañeros que no dejen de pasar por alto y que cuando encuentren una desviación o algo por el estilo, simplemente informarle al jefe inmediato, en su defecto el líder de proyecto, y formalizar a través de un correo, digamos, con evidencias estas desviaciones. Es simplemente eso, profe. Muchas gracias. Gracias, gracias por el comentario, Ramón. Muy acertado. Edwin, ¿tiene otra pregunta? Pues complementando pues a lo que dice el compañero, pues dentro de los mismos proyectos también se generan pues concesiones técnicas y digamos dentro de la documentación final del dossier, en caso pues de alguna, digamos, pérdida de contención o bueno, entonces pues ese es el soporte como tal para validar pues que hubo algunos cambios o hay algo que digamos no se hizo tal cual como fue el diseño inicial. Hmm. Te voy a hacer un comentario acerca de eso. Resulta, mira lo importante que que tú nos dices, y es algo que a veces, ¿quién hace la concesión? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, dentro de la ejecución de proyectos, la ejecución del proyecto, ¿sí? O el desarrollo de una facilidad, quien ejecuta el proyecto tiene un plazo, un tiempo y un costo, ¿sí? Que lo limitan y lo obligan a terminar, digamos, ese proyecto, ¿sí? Entonces, muchas veces los ingenieros de proyectos con digamos, con todo el cumplimiento de su actividad misma, ellos dicen, ven, no me puedo quedar o no me puedo parar en, en cierto ámbito, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito terminar, porque me están exigiendo resultados, porque me están exigiendo que termine las pruebas, que termine todo esto. Sin embargo, la pregunta que se debe hacer es, ese activo finalmente no le va a pertenecer a él, ¿sí? Al área de proyectos. Ese activo debe ser entregado a un área de operaciones, a un área de operaciones, que es la que finalmente va a ser el cliente final de todo el proyecto, ¿sí? Quien se va a quedar con, digamos, lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo del trabajo que se haya hecho, ¿sí? Entonces, muchas veces hay que revisar también quién hace la concesión y si esa persona tiene la competencia o no de aprobar desviaciones. Porque yo les digo algo, digamos, aprobar una desviación por una persona que no tenga que puede pertenecer al cliente, pero que no tenga la competencia
para hacer esa tarea nos puede acarrear problemas más adelante también. ¿Por qué? Porque en un proceso de investigación a nosotros nos van a decir la persona que aprobó el cambio